todos, sean bienvenidos y bienvenidas a este webinar. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, desde donde se estén conectando. Mi nombre es Patricia Miranda, soy la directora de Incidencia Global de Latindad y hoy tengo el gusto de moderar este webinar sobre la evolución y prioridades del G20 y G7 en el escenario económico actual. Este webinar es coorganizado por Latindad, por Gestos Brasil, que es parte del C20, por GCAP Italia y por APMDD, que es nuestra organización aliada en Asia, Asian Pacific Movement, Asian People's Movement on Debt and Development. En primer lugar, quisiera mencionar que tenemos traducción. Pueden elegir el idioma de su preferencia en la parte inferior de sus pantallas. Por otro lado, a quienes se están conectando a través de la transmisión en vivo y otras aplicaciones que también tenemos disponibles y requieren traducción, les sugerimos que se conecten por Zoom, ya que es la traducción oficial que tiene este webinar. Bueno, voy a... también me gustaría comentar que Latindad está organizando una serie de webinars alrededor del G20 en torno a esta temática tan importante en la región y el mundo. Tenemos y organizamos previamente ya un webinar hace aproximadamente un mes y este es el segundo, esta es la segunda sesión en la que queremos conversar con mayor profundidad sobre el G7 y el G20. Y es que ambos grupos se han conformado para, abordar momentos de crisis económica y también desafíos geopolíticos. Sin embargo, en el transcurso del tiempo, podemos evaluar cuál ha sido el rol y cuáles son los impactos de las políticas que se han tomado en el marco del G20 y del G7, que son grupos que también han recibido críticas respecto a su capacidad de representatividad a nivel global y también por la legitimidad. Una serie de políticas que se han ido tomando en estos años, en estas décadas, a partir de estos grupos de países, sobre todo políticas económicas y de arquitectura financiera, tienen un impacto a nivel global porque se implementan a nivel global. En este contexto de crisis múltiple en el que estamos viviendo ahora, el multilateralismo también está atravesando por un momento también difícil. Este año el G7 está liderado por Italia y el G20 por Brasil. Los ojos del mundo están en Brasil. Italia tiene su cumbre, el G7 Italia tiene la cumbre en junio, no falta mucho para esto, y Brasil tiene la cumbre planificada para noviembre de este año. Los años anteriores, tanto Italia como Indonesia e India tuvieron la presidencia del G20. Hay una serie de preocupaciones y demandas de sociedad civil en torno a temas económicos que son similares, tienen demandas y mensajes similares, tanto para el G7 como para el G20. Por este motivo nos ha parecido importante organizar este webinar para reunir experiencias de organizaciones de sociedad civil que participan de ambos grupos, que participan de ambos espacios y que finalmente podemos también unir voces hacia una incidencia en el G7 y en el G20. Brasil tiene la presidencia del G20 este año, está en nuestra región y desde Latindad nos parece muy importante generar este espacio de intercambios y de diálogos en torno a lo que pueden ser las prioridades del G20. Sin más preámbulo, voy a presentar a nuestros panelistas. And I'm going to switch to English now. Castellano. We have an amazing and Tenemos brilliant panel ahora con today. nosotras a Mónica de I would like to Sisto, introduce to Mónica de y Sisto. GCAP She is from Fairwatch Italia y at también es GCAP la Italy, but at the coordinadora same time this year del she is the coordinator
of the el grupo de Economic Justice and trabajo de Transformative los Working Group of the Civil C20 20. para la transformación And económica y I política. have the Le pleasure damos la to work bienvenida with por su her in the coordinación de coordination entre of el grupo this también. group. Quiero presentar I a would Mae also like to Bonaventura, introduce que May es Buenaventura. gerente senior She's a para senior program manager for del Debt and Green Movimiento Economic Asia-Pacífico Building para of el the Asia Desarrollo. Pacific Movement on Debt Y and tenemos Development. también el placer de contar con We nosotros have a also the pleasure to Claudio have with Fernández de us Claudio Justicia Fernandez. Brasil He is from y Justice actualmente Brazil, coordina and he el, is currently coordinating the las just, inclusive, and anti-racist economies se of cono- the los grupos C20 de Brazil, economía, de that I justicia also económica have y the social. pleasure to work with him and Y por coordinate this último, group. tenemos el placer de And tener en este finally, panel we have the a pleasure to Tatiana have here in Beringer, this panel que es el to Tatiana responsable por el Beringer. G20 de She la is the G20 link responsible de for the finance Finance track Track con link la for sociedad the civil civil. society. Gracias, Tatiana, Thanks, por estar con Tatiana, for being nosotros with y us here. And quisiera I also destacar want la to highlight importancia de los the importance que of el G20 for the haya asignado G20 una to persona assign específica para hacer one nuestro specific person to have contacto con this las organizaciones liaison de la with sociedad civil civil. society Y quisiera organizations. comenzar So I would invitando like to start by a inviting Claudio Fernández a and giving tomar the la floor palabra to Claudio para Fernandez. hablar acerca de Claudio, los what desafíos y are the oportunidades para las challenges and sociedades, organizaciones de opportunities la sociedad for a civil civil en society estos organizations espacios in these como los spaces, in C20 o these los spaces C7? like the Ustedes 20 han or the sido C7? You have been parte part durante muchos of them años de for estos many grupos y years now. So actualmente and eres uno now de you los are currently being líderes a de part of the C30. leaders of the Entonces, Civil tienes la 20. palabra, Claudio. Claudio, please, the floor is yours. Muchas gracias, Patricia. Espero que me escuches bien. Sí, correcto. Muchas gracias a todos y gracias a mis colegas que participan en este webinar y a los miembros de la audiencia. Es muy emocionante y al mismo tiempo muy oportuno tener este webinar porque estamos en camino a plantear nuestras recomendaciones para el G20 como parte del grupo de los 20 de la sociedad civil. Confirm my speaking language. Just a second. Muy bien. Entonces, el C20, es decir, el grupo de participación de la sociedad civil con los G20, ha estado trabajando en la construcción, en la creación de a partir, mejor dicho, de un legado de los otros C20 que ha mencionado Patricia, antes nosotros, Indonesia, Brasil, Italia, Arabia Saudita y las presidencias anteriores de los C20 y a partir de esto seguimos trabajando sobre el análisis de la situación, incluyendo lo que sucedió durante la pandemia y los nuevos acomodos e iniciativas provenientes de las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario. Ya se han planteado varias recomendaciones y en respuesta a la primera pregunta que me ha planteado Patricia sobre las oportunidades y retos de las organizaciones de la sociedad civil dentro del C20 y el C7, es tratar de influir en las decisiones de los G20 y los G7, influir las decisiones de los gobiernos y asegurarnos de que los gobiernos escuchen a lo que las organizaciones de la sociedad civil están planteando y diciendo a estos gobiernos. Una breve recapitulación de las crisis múltiples por las que está pasando el mundo ya durante varios años, que ha sido claramente planteada por el secretario general de las Naciones Unidas y que incluye las emergencias climáticas, las desigualdades globales, los conflictos bélicos que comenzaron y siguen en curso. Tenemos 30 conflictos bélicos en todo el mundo en este momento y que muchos están abordados por los medios, pero hay otros sobre los que no se escucha mucho, y la crisis que implican vulnerabilidades financieras y económicas creadas por los
acuerdos financial arrangements and financieros que involving other forman parte de international la financial arquitectura financiera internacional. So Estos son those are algunos de los causes or some of the aspectos causes of de the power la crisis, of the multi multicrisis por la crisis que that estamos pasando en the estos world momentos. lives En at this todo el moment. mundo Not no se everywhere at the manifiestan de same la misma time, manera y the al same mismo tiempo, way, pero las but with a lot of influencias influence back entre and forth, los países particularly son from the developed evidentes y countries towards afectan the a los países developing en desarrollo. countries. Algunos de los And componentes some de of the estas components of crisis this se power crisis manejan have been eh, dealt with, that have been ya warned durante más by de civil 20 society años organizations a for través more de than las 20 years. organizaciones de sociedad The civil. debt stress of about 80 countries, with high Muchos han sovereign debt tratado situation. de One of them is resolver estas countries in neighbor crisis, Argentina pero por that ejemplo, en el continues to caso de be in nuestro país default, vecino, la Argentina, and owes siguen more than $50 billion experimentando to the estas IMF. In crisis extreme vulnerability, but at económicas the y same time, también the markets viven are giving en some gran slack to Argentina because vulnerabilidad they elected y ahora tienen allí un president that is presidente somewhat que sympathetic está to mucho más abierto a the esta open teoría doors económica de economic puertas theory, which abiertas is this kind y of que el libertarian Estado way of no the se haga state not being responsable del responsible gobierno, for lo cual governing, es bastante which is quite complicado complicated, that actually the markets porque el favor this mercado lo kind of exige de attitude muchas in many maneras ways. y eso hace Thinking that que kind of attitude is actually going to se make the piensa situation que better la because there will situación be va a some mejorar porque se money va a saved ahorrar in very, fondos en áreas priority prioritarias areas como such los as servicios public públicos, que es services, una de for las instance, prioridades del which is one of Estado, the y responsibilities of para más government, bien pagar to los intereses pay y los servicios de interest la and to pay the deuda service of the del debt país of the que ha country sido that have been contraída por contracted by diferentes políticos, por diferentes different razones politicians for y different sin mucha reasons, and with transparencia, not a lot sino of más bien gran transparency, quite a opacidad bit en of la manera que se han opacity on utilizado what the los money was used fondos for, because eh, many times the money that is y borrowed, que ha suffered hecho a highly que los indebted países countries to muy pay new endeudados tengan que services of pagar cada new vez debt. más fondos y en So those lugar monies de are actually que se not invierten invested estos in the fondos country to en be able to get a return servicios on investment, and that necesarios. return on Y investment would esto be exactly the leverage that implica que would hay que comply with cumplir con el paying pago back de the la deuda para service, seguir because we have contrayendo deuda. governance Y problems, we tenemos have también problemas de corrupción corruption y entonces problems, los and many recursos times que those estos resources that the countries países tienen que saved for the ahorrar service debt of the para debt was pagar actually el used not servicio de la for deuda no se investing, not dedican for a developing, los not for servicios públicos y a la infrastructure, creación de but it stayed infraestructura, as it was sino stayed que along the a lo way largo del through proceso the de intermediary process. intermediación It kept on bleeding until it eh, finally reaches the desired s- investment crean objective un of the end. ciclo And de that creates a deuda, de debt cycle, endeudamiento, y los indebtedness países cycle of the están así countries, en una and many of situación the muy countries in a vulnerable very vulnerable porque situation tienen que because they recurrir a retort políticas de to austeridad, austerity de policies, recorte cutting de public los servicios services, cutting públicos y basic de la inversión infrastructure en servicios públicos e investments such infraestructura as social y se security, such as labor flexibilizan laws, so they las can legislaciones, como flexibilize por and ejemplo la punish more of legislación the population. laboral, Um, eh, that's how civil pero society see el it. But the point punto es is, que la sociedad civil ha civil estado society has been asesorando y advising and eh, recommending governments on aconsejando a los proper procesos durante más policy de 20 años development en los for more than espacios de 20 G20 y years in the space G7 of the sobre G20 and in estas the space of the cuestiones G7. de servicios sociales. La International reforma financial architectural financiera reform, internacional incluye including la transparencia transparency and con accountability respecto reforms a for las the major principales international instituciones financial financieras institutions, such as the World internacionales Bank, como el such as the Fondo IMF, such as the Monetario multilateral development Internacional, el banks, Banco that would Mundial include y the los Asian Bank, for bancos instance, multilaterales de the desarrollo. North Eh, American Development Bank, the European Hay muchos Development de Bank, and many estos, other y, development banks that exist in pero the la world. cuestión es que el modelo de That desarrollo model of development ha sido was impuesto a that has estos had been países durante los imposed últimos upon the 3 años. country for the past 30 Cada years vez crea was cada vez just más increasing desigualdad y inequality, crisis was gubernamentales y no ha increasing the environmental cambiado crisis, because nothing had nada really el modelo changed de in desarrollo the model of eh, development, and a those través de investments made by debido a los large grandes proyectos y corporations, grandes made by inversiones de large las projects, corporaciones large national and internacionales international con projects, como la such as construcción de construction of grandes major represas para dams to resolver solve la electricity crisis energética problems en momento in a moment en where que for 30 years already we existen know
problemas de estos megaproyectos que causan problemas sociales, como por ejemplo, y también hay temas gubernamentales cuando se trata de estos grandes problemas, de estos grandes proyectos de infraestructura, por ejemplo, para el proceso de generación de energía. Y también esto causa problemas como la invasión de tierras, porque las personas, muchas veces poblaciones indígenas o descendientes, afrodescendientes, tienen que abandonar sus tierras, sus territorios. Y, por ejemplo, en países como la India, la construcción de represas ha causado muchos desplazamientos y migración. Así que, de cierta manera, lo que tenemos que hacer, y también tienen que hacer los gobiernos, es escuchar la voz de las sociedades, organizaciones de la sociedad civil sobre cuáles son las luchas y problemas, escuchar lo que las organizaciones de la sociedad civil dicen cuando, por ejemplo, se trata de protestar contra la implantación de alguna infraestructura o la construcción de alguna represa, o cuando la sociedad civil se queja por el uso de los usos de los recursos públicos para disminuir el riesgo de los capitales privados para tratar de frenar los parámetros de desarrollo de los países. Estamos transitando por un camino impasable que crea gran destrucción y crisis en gran escala a nivel planetario. Desde la era del inicio de la era industrial, y en los últimos 20 años, sobre todo, hemos atravesado un cierto umbral de crisis climática, y el hecho de que durante los últimos 20 años las emisiones se hayan incrementado en un 45% significa que los países tienen que adoptar medidas para cumplir con los objetivos para el 2030. Por ejemplo, que países como el Brasil hayan decidido detener la deforestación. No se trata de reducirla solamente. Eso es lo que ha sucedido en Brasil, lo cual es muy positivo para contrarrestar los pasos extremadamente negativos que tomó el gobierno anterior. Ahora se está tratando de detener la deforestación, pero todavía la deforestación sigue en su marcha, no solamente en Brasil, sino en la mayor países de los países de la cuenca amazónica, donde sigue la deforestación. Definitivamente necesitamos detener completamente esto, porque ya no tenemos tiempo que perder por la influencia sobre el clima. Es enorme y está causando muchas disrupciones, sequías en algunas partes, inundaciones en otras, falta de agua en otros países, en países que dependen del agua para la generación de energía. Esto es muy complicado. Si no hay agua en los ríos, no hay agua en las represas, y entonces no va a funcionar la generación de electricidad. En América Central tenemos el problema de las sequías. Nadie esperaba que esta prolongada sequía en América Central pudiera poner en peligro el transporte a través del canal de Panamá, que en los últimos 6 meses solamente ha podido estar operando a 1/3 de su capacidad debido a la falta de agua. Y esto crea problemas de comerciales a nivel global como parte de esta emergencia climática que se está desarrollando. Y no solo eso, no solamente es que no hayamos podido reducir las emisiones, sino que en los últimos 12 años hemos incluso incrementado las emisiones en un 35%, porque no estamos abordando las causas, como por ejemplo que se sigue quemando carbón para la generación de electricidad,
Entonces, esto crea un efecto de lo que llamamos un circuito de retroalimentación ambiental, social, económico, porque estamos hablando también de la deuda, de los problemas de la austeridad que reducen los servicios públicos para la gente que los necesita, que se encuentran en situación muy difícil, no solamente debido a la cuestión climática, sino a la concentración de la riqueza en estos países. Así que tenemos este círculo de crisis y nos está llevando muy cerca ya a la culminación de la Agenda 2030 para el desarrollo. No sé cuánto tiempo me queda, pero la Agenda del 2030, así como los acuerdos de París sobre el cambio climático, así como la acción de Addis Abeba para la acción en favor del desarrollo sostenible, tienen que mejorarse y los G20 y G7 son grupos de países, como dijo Patricia, y que no son considerados como grupos legítimos porque no incorporan a todos los países del mundo. Los G20, que son los países más ricos del mundo, y ahora también con la Unión Africana, que se ha unido, aumenta la representación, pero G20 y G7 no tienen poder vinculante. Sus decisiones no son oficialmente vinculantes en el sentido de que todos los países tienen que poner en marcha estas decisiones, sino solamente recomendaciones en el sentido de que sería bueno que los países las adopten. Pero hay una cosa muy interesante en relación con los G20 y las decisiones que toman las Naciones Unidas. Los países no están tampoco obligados a adoptar las resoluciones de las Naciones Unidas, excepto las del Consejo de Seguridad. Todas las demás resoluciones son no vinculantes. Los países tienen que pasarlas por sus congresos y parlamentos, pero por lo menos en las Naciones Unidas tenemos una representación global, mientras que en G20 y G7 solamente la representación es parcial. Y también quisiera añadir que el barco ya partió del puerto y en muchos sentidos hay muchas decisiones económicas y financieras de estos grupos que tienen muchísimo peso que las resoluciones de las Naciones Unidas. Which was the relief of debt during the pandemic for the poorest country. Por ejemplo, la ayuda que se prestó a las naciones más vulnerables durante la pandemia fue una decisión de la G20. No que haya funcionado exactamente como se haya pensado, porque hubo muchas decisiones financieras y particularmente el análisis de los países lo realiza una serie de países calificadoras de riesgos que constituyen un oligopolio de las agencias calificadoras entonces los fondos resultantes de los esfuerzos de reducción de la deuda estaban disponibles, pero las agencias de calificación de riesgos no estaban muy complacidos con esto. Entonces, esto llevó a la reducción de la calificación de algunos países. Entonces, tenemos este enredo bastante complicado en la estructura financiera, la infraestructura financiera del mundo. La arquitectura financiera internacional, como la llamamos, y tanto G20 como existe y las Naciones Unidas, a través del Fondo de Financiamiento del Desarrollo, han reconocido ya desde hace como 5 años que existe una urgente necesidad de reestructurar la arquitectura financiera internacional, que los países no pueden depender
tanto, no pueden ser tan vulnerables respecto de las decisiones que hacen un grupo de gobiernos que pueden poner en peligro el presente y el futuro de las poblaciones de sus territorios. Ese es un tema que tiene que tratarse porque durante los últimos 30 años hemos visto una creciente concentración de la riqueza en estos países y al tiempo que en los países más pobres aumenta la pobreza y la desigualdad. Incluso teniendo en cuenta que la ayuda oficial para el desarrollo también se ha reducido enormemente últimamente y la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos desarrollados. Muchos de los países ya más desarrollados utilizan esos recursos que están utilizando para afrontar temas como la inmigración y la asistencia militar. I think we must Bueno, podemos ir conclude concluyendo. now. Yes. Entonces, muchas gracias. Ese es el resultado de la acumulación de muchas malas decisiones que se han tomado durante los últimos 30 años, decisiones de los gobiernos y los estados. La creciente deuda crea problemas de vulnerabilidad que incrementa la desigualdad. Entonces tenemos este círculo vicioso de retroalimentación y desde el punto de vista de las organizaciones de sociedad civil tenemos muchas recomendaciones sinceras de buena fe para mejorar estos procesos y tanto G20 y G7 tienen que tener el valor para enfrentar la necesidad de reformar la arquitectura financiera internacional y las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, etcétera, y la reasignación de fondos y abrir el espacio fiscal para que los países puedan invertir en su desarrollo. Y como última nota, quisiera mencionar que el desarrollo es una cuestión que se logra mediante el uso de recursos públicos. El capital privado construye a partir de las inversiones que se han realizado y que permiten seguir avanzando en el desarrollo, pero el desarrollo es estrictamente una cuestión que se logra a lo largo de toda la historia gracias a el uso apropiado de los recursos públicos, y eso es una cuestión que tiene que tomarse en cuenta en lugar de tratar de sacar parte de esos recursos públicos para tratar al capital privado. En una situación en la que el capital privado, por su propia naturaleza, debería de asumir los riesgos de la inversión. Muchísimas gracias, Claudio. Has puesto sobre la mesa una serie de temas, también los desafíos para el G7, el G20, pero también invitando a la sociedad civil, a cómo tenemos que estar más informados y cuáles son los impactos, pero además la importancia de que esté centrado en las personas y los vínculos con otros espacios como el de Naciones Unidas. Gracias, Claudio, por estar con nosotros en este webinar. Y ahora quisiera ceder la palabra a Mónica Bisisto, que es coanfitriona del G7 y también lo ha sido del G20 en las oportunidades anteriores. Ha estado haciendo el seguimiento de sus políticas durante un tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es su evaluación de la situación de estos grupos? Gracias, Patricia. Gracias por el trabajo en conjunto, por esta oportunidad para debatir. El G7 va a tener su 50º aniversario este año en junio y este grupo informal se ha creado como plataforma para la cooperación económica y financiera en los 70 como respuesta a la crisis energética, pero la composición inicial del grupo evidentemente reacciona a los poderes económicos dominantes del momento que comparten
ciertas características como que estaban orientados desde el lado del Atlántico y eran las grandes y también había representantes de los países de la Unión Europea que subrayaban valores y principios como el Estado de Derecho, la democracia y las libertades. Nosotros promovemos estas cuestiones en la área internacional, pero desgraciadamente esto se ha hecho de una manera no transparente, impidiendo que en gran medida la sociedad civil participe. Y no teniendo en cuenta que nosotros representamos el G7, en realidad representa a una pequeña minoría. Entonces, desde el punto de vista de la discusión de los retos financieros prácticos, ahora ya se ha convertido en un lugar con el paso de los tiempos para tratar las cuestiones globales, pero desde el 97 se hizo un esfuerzo para lugar dentro de las democracias liberales la lucha contra la corrupción como parte de los procesos internacionales que se consideró aceptable en los 7. En el 95 intentamos que el modelo de desarrollo occidental fuese más allá de los países de la cortina de hierro, y la agenda de los G7 se ha concentrado en las cuestiones económicas y financieras. Cada vez más los líderes han abarcado una gama de temas más amplio y que han sido objeto de una serie de mini cumbres en los reuniones ministeriales. Varios ministros de diversos países de este grupo asociado discúlpenme, asociado, invitado para discutir los problemas emergentes de las economías emergentes y el hecho de que se las debe incluir en este esfuerzos de gerencia económica a nivel mundial. Y luego hemos tenido las grandes crisis económicas y la economía norteamericana empezó a decaer y quedó cada vez más claro que la liberalización había llevado la situación hasta un punto de ingobernabilidad. Y entonces, y que no podía manejar una crisis tan grande. Y siempre pienso mucho cuando el presidente Bush, George W. Bush, reunió a los países, a los líderes de los países de G20 para ver cuál progreso se había realizado para manejar la institución, la crisis financiera internacional y para poder evitar que se repitan. Y se acordó una serie de principios para la reforma del sistema económico y financiero en ese momento, pero tal vez se trata de la primera vez en que claramente se vio que no había la voluntad política para que se lograse una salida más democrática y orientada socialmente. Y estoy de acuerdo con Claudio que los G20, los G7, todos los foros son buenos para que la sociedad civil pueda plantear preguntas y obtener respuestas. Con cuestiones a las cuestiones de derechos humanos y económicos. Pero ahora la pregunta de si debemos seguir
aceptado el principio de un voto por un dólar o un dólar por un voto. Se trata de cuando va aumentando la deuda y no podemos proteger a nuestras industrias nacientes de la competencia global y se multiplican los desequilibrios económicos y las instituciones mismas tienen que preguntarse si somos la mejor opción para tratar los problemas del momento. Pero por supuesto, Claudio nos recordó que se ha ido reevaluando la agenda de los G20 y los G7. Pero hay todavía una serie de elecciones que no se están tomando y tenemos que subrayar que que se necesitan grandes transformaciones de la economía mundial porque el único factor de relanzamiento en el que piensan los países desarrollados son relanzar estas economías que ya han devastado el planeta y que han creado tanta injusticia social y climática. Por eso quiero, por favor, invitarlos desde la presidencia que hemos asumido desde enero de este año y que vamos a ceder al Canadá a fin de año. Pero entonces tenemos que ver que los efectos de la pandemia y de la crisis climática y las guerras han apartado la vista de nuestros objetivos de desarrollo más amplios. Los G7 ahora se están concentrando en la necesidad de la diversificación de la cadena global de suministros y que la invitación, por ejemplo, que ha hecho Italia para Corea del Sur y a los Emiratos y Corea del Sur para las reuniones interministeriales y digamos las cosas por su nombre. Ha regresado la ayuda condicionada y las inversiones en infraestructura, inversiones y la propuesta del gobierno italiano que ha sido impulsada particularmente por las preocupaciones italianas con respecto a la energía y la inmigración, no incluye como parte de sus propuestas la reducción de la deuda ni la necesidad de reformar la arquitectura financiera internacional y dentro incluso de los bancos multilaterales de desarrollo. Pero sí, nosotros tenemos respuestas que proponer y durante todos los años que nos permitan salir de esta situación de desesperanza. Y en este contexto creo que la reunión de los G20 en Brasil representa para todos nosotros un gran reto para corregir esta dirección en la que nos encontramos sin abandonar nuestro aliento con los valores de la democracia y nuestra agencia de C7 y C20 trabajan juntos para enfrentar estos retos políticos muy significativos desde mi punto de vista, pero más aún el reto de abrir nuestras acciones a nivel mundial. Debemos de ver este ejercicio con esperanza sobre el ejercicio de la democracia efectivos y retar a que todos nuestros gobiernos los enfrenten, desde los palacios hasta las plazas públicas, donde podamos discutir nuestras propuestas
en estos dos importantes eventos que se van a desarrollar en Italia y Brasil. Muchísimas gracias, Mónica, por llevarnos, además, a hacernos un repaso de la creación de cada uno de estos grupos, que el tema económico ha sido la esencia de resolver crisis económicas y financieras, ha sido la esencia de la creación de ambos grupos, y también por plantear cuáles son las prioridades del G7 y al mismo tiempo cuáles son las preocupaciones y las propuestas de esa sociedad civil. Muchísimas gracias. Ahora quisiera cederle la palabra a nuestra colega Mae Buenaventura. En los últimos 2 años, las reuniones de G20 se han realizado en Asia, y la organización que lidera May ha estado muy involucrada, y las implicaciones políticas y económicas de las decisiones de estos grupos. Muchas gracias, Patricia. Espero que me escuchen correctamente. Y buenos días, buenas noches desde Manila. Voy a dirigirme a ustedes en inglés, y me disculpo porque la conectividad no es muy buena. Ahora, para ir directamente al tema, quisiera agradecer a los oradores anteriores por lo que han dicho acerca de los G7 y G20. Y durante todo este tiempo en que han estado en funcionamiento, hemos visto los impactos desde las decisiones, y que han sido particularmente duras para las poblaciones del sur. Cuando hablemos la cuestión de los G20, a menudo se habla acerca de la efectividad de las medidas para las crisis del 2007 y 2008, cuando se habló de la expansión fiscal para fomentar el crecimiento, que se supone que también estarían ayudando a los países en desarrollo para aumentar también su mayor acceso al financiamiento, como por ejemplo la liquidez, y se asociaron muy estrechamente con el Fondo Monetario Internacional. Se comprometieron a asegurar que las instituciones financieras internacionales, incluyendo el Banco Mundial y otros bancos multilaterales de desarrollo, contaran con los recursos que necesitan, lo que significa que se fomentaba mayor endeudamiento. Y esto es lo que efectivamente sucedió después de un cierto tiempo, como resultado de su presuntamente buen manejo de la crisis financiera, así que fue el aumento de la deuda. Claudio también mencionó que la suspensión de la iniciativa de servicio de la deuda durante el pico de la pandemia de COVID-19, y como suspensión para la suspensión de los pagos, pero hasta este año los países que habían solicitado siguen pagando los préstamos de los servicios de la deuda que se había puesto. Entonces, no sorprende que solamente 73 países de los ciento y pico países en desarrollo fueran elegibles, y y que muchos países también como Sudán, Argentina y Venezuela no cumplieran con sus pagos, inclusive países de mis regiones que son de países de ingreso médico, pero debido a la gran desigualdad y pobreza que son similares a las de muchos países de bajos ingresos. Y por supuesto, existe la estipulación de que hay formar parte de un programa de préstamo del Fondo Monetario Internacional, que implica muchos ajustes y que tiene un impacto muy injusto sobre las poblaciones de menos ingresos. Entonces, la suspensión de esta deuda en realidad solo totalizó como $5.000 millones, es decir, 0.5% de la deuda pública en ese momento. Entonces, con respecto de la asistencia del DSI,
DSI, la iniciativa de suspensión de la deuda, solamente se tomaron medidas muy limitadas y nada se hizo en términos de cambios sustantivos para ampliar los plazos de pago de la deuda o la adopción del marco común, y llamado marco común para la donde también participan los países del Club de París y el programa de préstamos del Fondo Monetario. Y ahora sabemos lo que está sucediendo con respecto a la deuda a nivel de los parlamentos, y que nos indica muy claramente que estos esfuerzos no han funcionado. Y si examinamos las medidas previos de los G7 y G20 como la iniciativa para los países muy endeudados. Básicamente estamos hablando de lo mismo con pequeñísimos cambios por aquí y por allá, pero realmente no se ha cambiado las medidas de manera sustancial y entonces el alivio de deuda realmente no ha funcionado. Y durante la COVID, cuando escaseaban tanto las vacunas, los países de G7 planearon llevar a cabo una acción coordinada, pero esto no funcionó. Y todo se redujo a la coordinación a nivel nacional para los países y debido a la intransigencia de Alemania y de esto implicó que millones de personas estuvieran en riesgo, pero no hubo ninguna modificación de los compromisos para responder a las y sabemos que los G20 también con respecto al clima constituyen el 80% de las emisiones. Entonces es justo que las responsabilidades sigamos haciendo campaña buscando que los países ricos otorguen donaciones como parte de como esfuerzo de justicia y de su responsabilidad histórica. Y no los es importante que todos estos países cumplan con sus compromisos de reducción de emisiones y reconozcan que esta crisis climática implica que tienen que cumplir con sus compromisos, reto de dar financiamiento climático y que se pueda financiar la transición. Así que esto es muy parecido a lo que sucede con los G7, un grupo más pequeño de países muy avanzados. Es un grupo más antiguo que los G20, pero hay una comunidad de intereses políticos e ideológicos que en realidad tiene un enfoque más político que los G20, pero cada uno de ellos debemos examinar a los G7 en tanto G7, pero también individualmente, como países individuales, que tampoco se apresuraron a proporcionar las vacunas durante la COVID y con respecto a la crisis climática. Los países de G7 también forman parte de los G20, pero se han tomado algunas decisiones sobre la deuda en momentos en que la campaña de la justicia sobre la deuda de los países en desarrollo y algunos de los hitos fueron el apoyo de los G7 para los países, la iniciativa de países para los países muy endeudados.
Esto fue muy criticado por la sociedad civil por su limitación con respecto a las medidas de alivio de la deuda. Los criterios de elegibilidad y las condicionalidades eran muy estrictas y que finalmente crearon más daño que beneficios, y que incluyó, por ejemplo, la privatización de servicios esenciales que implicaron que los gobiernos tuvieran que entregar estos servicios a proveedores privados como manera de liberar recursos para el pago de la deuda. Eso sigue siendo la prioridad. Entonces, la sociedad civil dijo efectivamente que había una acumulación de deuda y que no se enfrentó los problemas estructurales. Luego, si recuerdan, en el 90, cuando los líderes se reunieron en Colonia, en Alemania, para la iniciativa de alivio de la deuda, que era una mejora de la OPIC 1, pero realmente fue prácticamente un insulto a la sociedad civil. Con respecto de lo que había estado demandando la sociedad civil, porque se impusieron una serie de elegibilidades y para poder ampliar los recursos y para poder afrontar el problema de la deuda de manera sustancial. En el sudeste asiático, en el Asia-Pacífico, históricamente se exigió la responsabilidad de estos países sobre la situación, y luego también varias de las decisiones del 2005 durante la cumbre de esos países efectivamente canceló la deuda de los países de bajos ingresos y fue seguido por la iniciativa multilateral de alivio de la deuda. Pero no, y me disculparán por la velocidad de la... Pero estas medidas fallaron, así que realmente es trágico que las medidas actuales de alivio de la deuda hayan sido una reformulación de las iniciativas anteriores. Así que una vez más, enfrentamos una situación muy difícil con respecto al clima y la emergencia climática. La solución que se ha planteado desde el 2020 se está hablando del cero neto, no el cero absoluto. La reducción de los gases para el 2050 realmente es una gran decepción porque se sigue contaminando. Y más recientemente tenemos el marco común para que sigue siendo bastante fútil, que excluye a los países de ingresos medianos y se limita a los préstamos bilaterales y del Banco Mundial. El Banco Mundial realmente está promoviendo el alivio de la deuda, pero él no cuenta con el apoyo de G20 y G7. Como dije anteriormente, cuando vemos a estas dos organizaciones como plataformas o foros, también tenemos que verlas desde el punto de vista de los países individualmente. Por ejemplo, con respecto a la deuda ilegítima, con los países de G7, por ejemplo, en el caso de Indonesia y Alemania. Como sabemos, Alemania exporta buques de guerra a Indonesia a pesar de la represión política, y en mi propio país el financiamiento de los Estados Unidos para el
armamento y la construcción de grandes represas en Argentina y Paraguay. Esto nos debe hacer un relanzamiento de la narrativa sobre las deudas, porque hay muchas cosas que se puede reclamar a los países del G20 y G7. Entonces, para cerrar, quisiera mencionar que lo que dijo Claudio sobre que ya estamos trabajando más de 20 años, esto me hace sentir de edad muy avanzada, pero queremos seguir enviando propuestas y recomendaciones, a pesar de que muchas veces se nos ignora. No es para mí una cuestión que me vaya a deprimir, sino es un gran reto de que tenemos que hacer más de manera urgente para movilizar mayores acciones, porque hay tanto en juego y en riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias, May, por además poner con esta fuerza el tema de la deuda, que en todos estos años y en distintas crisis, el G7 y el G20 no han podido responder de forma efectiva para una resolución de la deuda que además pueda tener un impacto en el mediano y largo plazo, así como el tema de la deuda ilegítima y el impacto en los países de ingreso medio que han ido quedando fuera de las políticas económicas en los últimos años y por esta autorreflexión para la sociedad civil. Now I would like to give the floor to Tatiana Beringer. Ahora Tatiana, quisiera thanks so dar much la bienvenida a for Tatiana joining us Berenguer. today. Este The world's año eyes are on G20 G20 Brazil this va a year. ser anfitrión de los You G20 have listened, y or we have hay listened muchos retos today en that términos there are many económicos y challenges in terms of desigualdades, economic salud, issues, inequalities, clima climate, y las health, políticas a prevention, mediano y largo plazo. middle and Y long-term allí policies. Brasil va a Brazil tener has la the presidencia presidency of de the los G20 G20. this Tal year. vez 1 un year año es can muy be poco tiempo too para cambiar short el to mundo, change the world, pero but can be tenemos also the right derecho de time to and long comenzar a enough lanzar to start with key claves para policies abordar los towards principales problemas the main o changes or comenzar towards con starting los cambios systemic sistémicos que changes necesita that the el world mundo. needs. Please tell us what are Damos la the bienvenida G20 a Tatiana financial Berger del priorities. Fast Track. Thank you. ¿Me pueden ver? ¿Pueden ver mi pantalla? Patricia, can you see me? We can see Sí, you te and hear vemos you perfectamente. perfectly. I really Now want we to can hear congratulate. you. Okay, now we do. Now, yeah. Now we can. Okay, I want to congratulate the Latinidad, the C20, and also Jubilee, Monica Sesto, everyone here. Es un It's a gran very pleasure to hear placer for you, escuchar de to know ustedes how the cómo civil la society sociedad is, civil está involucrándose en is este being engaged proceso in para this process crear to una build nueva a new arquitectura financial financiera architecture e to internacional y address enfrentar these los challenges retos and y how cómo podemos we avanzar can en esta make agenda. progress on this Como agenda. saben, la As you presidencia know, de the Brazilian Brasil del presence of G20 G20 ha addressed abordado 13 three main prioridades: priorities: the combat to hunger and el poverty, financiamiento para el the desarrollo financing sostenible, for sustainable la development, and the reforma de la reform of global gobernanza y governance. un And in tercero. this Hay sense, there are two task forces: la the Global lucha Alliance global contra Against la pobreza y Poverty el and hambre Hunger, a través both de una alianza y también alliance, para el cambio and the climático. Task Y Force for Climate también Change. And we also, esas iniciativas están tratando these de unir initiatives are trying to join the finance track with the la cuestión chair perspective. financiera con las And we cuestiones also have estructurales this y la initiative to participación reinforce the es social participation. reunir todos That's the estos idea, is to join grupos e all iniciativas these para teams and fortalecer also to strengthening the el channels debate en and la the sociedad debate with civil the que civil society. implica When I mean civil los society, we grupos are de talking about participación the engagement groups y that el marco exist and del the G20, pero framework también of ampliar G20,
la base social, porque creemos que eso puede permitir avanzar en la nueva arquitectura financiera. Y quiero anunciarles que vamos a tener sesiones especiales durante esta reunión en julio para que la sociedad civil le pueda presentar sus puntos de vista. Es muy importante que ustedes se preparen en vistas de la reunión de G20 para participar y tomar palabra y plantear sus prioridades y que los escuchen los viceministros y ministros de finanzas y los presidentes de los bancos centrales, porque van a ser momentos importantes para abordar esos temas. Entonces, ¿cómo es que la cuestión del financiamiento internacional toma una participación en la lucha contra la desigualdad y la pobreza como parte de la construcción de esta nueva arquitectura financiera internacional? Podemos ver cómo estos grupos de trabajo sobre financiamiento bajo la presidencia del Brasil en marcha en primer lugar. Compartimos la idea de que el mundo ha sido afectado por múltiples crisis y las desigualdades entre los países tienen que enfrentarse. En tanto, como parte de la gobernanza de las instituciones financieras y desde el punto de vista de las desigualdades, me parece que están en la primera planta de las cuestiones macroeconómicas y de discusión. Y es importante que para ello que se cree un espacio fiscal para apoyar la inversión pública y la inversión privada y para movilizar más recursos en favor de las políticas públicas. Esta es la primera idea. ¿Cómo es que vamos a hablar con los ministros de finanzas y los bancos centrales de que se debe colocar las desigualdades al centro, el corazón de las políticas macroeconómicas? Y cómo se puede formular políticas macroeconómicas que creen espacio fiscal para la lucha y que también ahí estén al centro del debate la lucha contra las desigualdades. Y también estamos convencidos de que la tributación internacional es una prioridad. Como saben, los G20, la OCDE han iniciado un debate acerca de la tributación en los últimos años, pero queremos que haya una agenda beyond and above BEPS, or the base erosion and profit shifting. Que se ponga este tema de cooperación tributaria internacional en la agenda mundial. Y entonces vamos a plantear esta cooperación, un proceso de cooperación internacional para gravar a los súper ricos y que esto contribuya a la reducción de las desigualdades. Cuando hablamos de los súper ricos, estamos hablando de estos 3.000 billonarios, 1.000 millonarios a nivel mundial, que un porcentaje de cuyas fortunas se dirijan a reducir las desigualdades y a combatir este problema. El uso de estos recursos se puede generar apalancar 150.000 millones de dólares para el desarrollo
los problemas de desarrollo que enfrentamos. Y esperamos que esta iniciativa cobre impulso. Y otra cuestión, cuando hablamos de la arquitectura financiera internacional, es que los bancos multilaterales de desarrollo sean más eficaces y más efectivos. Y para eso proponemos hacer que sus recursos puedan estar a la disposición de diferentes países y que estos bancos puedan ser más eficaces en el uso de sus recursos. Otro aspecto sobre la arquitectura financiera internacional es hacer que sus organizaciones sean más representativas. Para esto es importante ver cuál es el proceso de acreditación de la 16ª ronda del Fondo Monetario Internacional y que tanto el Fondo como el Banco Mundial a través de esta cuestión se relacionen con los temas de la deuda soberana. Y la idea es cómo podemos lograr estas transiciones hacia el desarrollo sostenible en vista de esta crisis de deuda. Y nos damos cuenta de que las estrategias de desarrollo están muy conectadas entre sí. La idea es que el debate sobre la deuda y el análisis del panorama del crecimiento de los países de bajos ingresos promuevan los esfuerzos alternativos para tratar el peso de la deuda particular en los países del África. Y el Brasil está tratando de crear un espacio, probablemente en junio, para un debate sobre la deuda liderado por los países africanos, para que los países deudores presenten su punto de vista acerca de la deuda. También pensamos que es necesaria una actualización del marco común para estas iniciativas. Y también es importante cuando hablamos acerca de estas transiciones sobre la tributación internacional y que debe ocupar un lugar central en las políticas macroeconómicas, que pensemos acerca de el financiamiento de la infraestructura y el cambio climático, cómo podemos generar una nueva perspectiva para las vidas de la gente. Por ejemplo, cuando se trata de infraestructura, hay que pensar en términos de la resiliencia de esta infraestructura que tiene que buscar la reducción de la pobreza para mitigar los riesgos e impactos climáticos. Y para la construcción de infraestructura es importante que se tenga en cuenta las conexiones entre los países y las sociedades. Y el último punto que quiero tratar es cómo mejorar el fondo climático para financiar y optimizar las operaciones, sus operaciones. Y para esto es importante reforzar las políticas
existentes, pero también pensar en el progreso que puede lograr y las políticas necesarias para mitigar los impactos negativos sociales y económicos. Y pensar en soluciones basadas en la naturaleza y los aspectos sociales y ambientales. Y en el Brasil actualmente tenemos el plan de transformación para tener un nuevo tipo de industrialización en términos de especialización, como el nearshoring y el offshoring, y dar al sur las posibilidades de contar con tecnología que se base en la lucha contra la desigualdad a partir de proyectos sostenibles. Son las ideas que estamos tratando de plantear como presidentes de la reunión de G20. Y Patricia ha hablado acerca de la participación de que la sociedad civil tenga propuestas como por ejemplo la tributación internacional para poder contar con más recursos y reducir las desigualdades entre los países. Muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana, por ese detalle y con seguridad para muchos es muy interesante conocer con mayor especificidad algunos temas en relación a deuda, tax, también estos planes en cuanto a reuniones que se van a tener con sociedad civil sobre temas de deuda o esta reunión específica sobre África y deuda. Creo que es muy interesante. Quiero abrir un pequeño espacio de preguntas y respuestas. Si las tuvieran, voy a tomar algunas de ellas, unas 3 probablemente. Entonces, voy mencionando algunas de ellas. Una de ellas es para Tatiana. Tatiana, ¿Cuál es la posición de los is G20 acerca de los derechos humanos? Ese es otro tema de los G20. Su opinión acerca. Otra pregunta es si podrán tratar más las soluciones basadas en la naturaleza. Tenemos este par de preguntas para Tatiana. Tatiana, tienes la palabra. Con respecto a los SDI, consideramos que estamos haciendo ahora un análisis. ¿Me pueden escuchar correctamente? Estamos estamos llevando a cabo un análisis de la SDI sobre la deuda. Y la segunda pregunta era respecto a... La segunda pregunta es respecto a las soluciones basadas en la naturaleza, las soluciones financieras basadas en la naturaleza, el financiamiento basado en la naturaleza. Y cuando hablamos acerca de las soluciones basadas en la naturaleza, la idea es adaptar los instrumentos e instituciones financieras para que puedan que los países desarrollados contribuyan a la conservación de la biodiversidad, al desarrollo de las comunidades locales y a la protección de la naturaleza. Y como parte de estos grupos de trabajos, queremos plantear
I think idea that's de the idea is compartir to think experiencias more and acerca to de share las economías experiences circulares, about las bioeconomy, bioeconomías circular y cómo economy, and pueden how they can permitir make el progress avance in hacia una this just transición transition. justa. Gracias, Thank you, Tatiana. Y Tatiana. como pueden ver, hay bastantes otras As preguntas you que can se te see, there are plantean. other La questions also for siguiente you. es The next cómo one is es from que Gary. Brasil It says, prevé how does la Brazil envisage alianza the alliance contra el against hambre hunger y and la poverty pobreza. working? And if Y other si los G20 países de countries G20 han have expresado expressed su interest interés about this. en este sí. Aquí puedo ver las preguntas. Now I could see Sí, la the questions. alianza So global the contra la Global pobreza Alliance Against Hunger and Poverty ha sido muy a bien very recibida good por los países miembros reception y between también por state las members and also with organizaciones IOC. internacionales. It's really impressive. We Hace had, I unos think, 15 o 20 15 días days ago, 20 days ago, se the tuvo la first primera session reunión of y in-person meeting. And of this se ha global trabajado en alliance tres is work pilares. with three Las pillars: experiencias naturales, the nacionales national que se experience pueden that can compartir be y se han puesto shared como in parte de part of una a sola basket, de, the canasta countries para que can los access países this. So it could be compartan of sus sharing conocimientos y experiencias. know-how and El segundo experience. pilar es el The conocimiento second pillar is the knowledge, multilateral, the cómo multilateral podemos knowledge on that. So how we can pensar en la about creación de create esta this basket canasta that que estaría a disposición de the los diferentes different countries can países. access this, Y can el tercer pilar es the third pensar one en is la how to think about the financialization of this process. It's not to build a new financiamiento, port no a or a new través de funding, un but nuevo how we fondo, can sino join cómo these fundings, how we can reunir diferentes fondos multilaterally multilaterales para llevar a enforce cabo esta these iniciativa. initiatives. Y la So I think palabra, el at the mundo, moment perdón, the world está is sufriendo mucho suffering a todavía lot los efectos de after la COVID. COVID-19 and after many Y crises. Now we really have a space to put tenemos que crear hunger un and espacio para que and las the iniciativas priority of multilaterales se pongan al multilateral centro de sus initiatives. acciones, las iniciativas contra el hambre y So la we are pobreza, y really esperamos que estas iniciativas hopefully that this initiative can be sean a big un deliverable for Argentina. entregable importante para de la Thank you, presidencia de Tatiana. los And I will G20. take Y this por last último, question that is ¿cómo es que also los addressed to you. How collective negocios business, colectivos como such las as cooperativas cooperatives, podrían can be formar placed in parte this de scheme of este things marco de of the G20 y G7? G7? And Y Tatiana aprovechando mi Lamb, who's rol como my board moderadora, quisiera moderator, I would preguntar like also acerca de to sus ask puntos you de vista about acerca de los your swaps views about de debt deuda, swaps, the debt los swaps que llamamos los swaps 2.0, 2.0 we que can están call them, the ones that implementando are now being actualmente. No implemented. son una varita They mágica are para not a la silver bullet. resolución de They la won't crisis solve de the deuda del debt clima, crisis nor the pero si climate son crisis. But if they are implementados, implemented without the current controversies, podrían hacer we una can have a contribución a la contribution solución to de the estos global crisis. dos So what temas. is the ¿Qué cosa G20's piensan los views G20 al respecto? about this? Thank you. Okay. Con respecto a las I think cooperativas about cooperatives, we can talk in y cómo how it is managed to the forman parte de las estrategias bioeconomy económicas y strategies, but cómo also how to have a more pueden formar initiatives parte de on las the iniciativas combat en of contra inequalities. de So las we can think how we desigualdades can have big y cómo companies and las how we can have empresas más grandes support pueden for apoyar a small las empresas companies and más so on. pequeñas. That can be a Y con good respecto idea. a los swaps Debt de swaps. deuda, Well, so we have debt swaps proposals on the pueden, health and finance joint task tenemos una force. idea de cómo pueden That's one contribuir idea. acerca de la salud We just financieras, addressed the idea of debt swaps tanto en cuestiones de for hambre como hunger del and clima, climate. pero But I think es una cuestión que it's really something no es that fácil de it's not easy to manage, manejar, and it's important particularmente to think, cuando especially when you're talking about debtors,
view vemos how cómo es they que los want deudores quieren to negociar receive this estos swaps, and how it can be or not be a specific an porque no hay alternative. una alternativa The específica, sino idea que is la that idea es we cómo really are looking crear how to más create recursos more, to generate more para el resources financiamiento de la for transición finance justa a just transition and not just y focus que on estos debt swaps swaps. de deudas puedan I ser think una can be a vía. way, but it's on the notes. We have planned it, and Es I un tema think que todavía está en it's discusión, en now realidad. being discussed. Muchas gracias, Tatiana. Y ahora quisiera Thank you invitar very a much, Mónica Tatiana. And I would like y to Mae, invite Monica sí, and May para que to ask you compartan if you have tal vez any brief algunas reactions reacciones muy and also breves y algunas final palabras remarks. finales. Quisiera yo decir que estoy By my side, muy I'm really contenta de haber happy to hear the escuchado la position posición del gobierno de Brasil of the y Brazilian tengo government, grandes and I esperanzas have que hopes that everything will be unfinished by desde our nuestro side, lado can be podamos addressed, plantear and nuestras ideas en este marco, porque framework, realmente and estamos we muy are really, really complacidos happy to look y estamos muy forward and interesados en to help ayudar from outside para la the aprobación push de estos to programas tan approval of this importantes, y me parece important que se programs. And trata I de un think that it's compromiso de que an engagement that has C20 y this C7 direct ya season. han planteado C20 is propuestas already on the y table, and esto permitirá que se to be stronger fortalezcan than en before. tantas organizaciones. Muchas gracias, Yes. Mónica. May. Y también Thank you very much. comparto So esta I echo idea, also that este sentiment that we're very interés excited, and we en really look forward la the participación conference de in la sociedad Brazil, civil en la in reunión en engaging Brasil, civil society, particularmente especially coming from en una what we situación think que was nos disastrous under the parece Modi, the desastrosa, y después de presidency la of Modi. presidencia So now we del see really presidente great Moody, opportunity to raise our issues and to have estamos muy complacidos the de ver kind of esta openness that enables apertura hacia un fruitful diálogo dialogue with fructífero with en un multilateral marco platform. multilateral, So y I hope esperamos que there's hope las there that podamos things can avanzar move este año, forward in this year, because the particularmente crisis con la really both cuestión de debt que and las crisis climate, they're climáticas y getting really financieras worse, están and empeorando, y the situation, especially of the poor and impoverished, is y really la situación actual becoming se more hace untenable, and insostenible, that of y, course also y en increases vista también de las tensions tensiones geopolíticas. Nos geopolitically. vemos en So Brasil. yeah, see you in Brazil. ¿Tienes algunos Thank mensajes you, May. finales? Tatiana, do you have any final message? Oh, I just want to reinforce the invitation for this People Summit is here in Brazil, just few days before Nos queda the poco Leader tiempo antes de la Summit is in reunión de November. líderes de And noviembre, we y force the idea that es un it's proceso be a para el cual process. hay que So you prepararnos need to prepare yourself, para participar en not estos engaged debates in these tan debates. importantes, y It's ahí really es vital important to have tener initiatives like iniciativas that y preparar today, and also prepare and give your demands through the C20 or T20, Labor 20, as la we were participación engaged en la on reunión. to Muchísimas July gracias, y ha meeting. sido And thank un you so gran much. placer It estar was aquí a con ustedes. really good pleasure to be here. Muchísimas gracias, Tatiana, Mónica, May. Claudio tuvo que dejarnos, pero él también está muy comprometido con todos estos procesos. Gracias a nuestros panelistas por este diálogo y además por la oportunidad de conocer desde distintas miradas cómo avanzan estos procesos. Está la invitación de Tatiana. Nos vemos en Brasil, y nuevamente quiero destacar la importancia de que el G20 Brasil haya establecido este canal y este espacio de diálogo sobre el Finance Track, que usualmente no es un espacio en el que sociedad civil puede tener esta interacción para hablar de estos temas que son los más álgidos, pero también los más importantes, que son los temas económicos en un contexto de crisis múltiple.
Muchísimas gracias. Gracias a nuestros participantes por conectarse, por su interés y gracias a los traductores. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos. Thank you. Thank you so much for the Bye. facilitation, the invitation. Bye. See you in Brazil.